Fayol. Fayol es el segundo de los pensadores organizativos que vamos a ver en el curso. Ya vimos el pensamiento de Taylor y ahora vamos a ver el pensamiento de Fayol. Fayol lo vamos a estudiar haciendo, digo, no son los mismos personajes, no son, digamos, los mismos hallazgos de uno que otro, pero lo vamos a tratar de entender haciendo como un paralelismo con Taylor, ¿ok? Fíjense que la agenda de la clase de hoy es muy parecida. ¿Te acuerdas que nosotros en la clase del miércoles pasado comenzamos preguntándonos quién era Taylor? Aquí estamos preguntándonos quién era Fayol. Luego en Taylor dijimos, como siguiente punto en agenda, la búsqueda de la máxima eficiencia. Recordarán en Taylor con el estudio de tiempos y movimientos, con el salario a destajo, ¿recuerdan? Y aquí vamos entonces de nuevo a presentar en Fayol la búsqueda de la máxima eficiencia. O sea, Fayol también busca la máxima eficiencia, pero ya no desde el obrero, sino desde la administración, desde la función administrativa, o sea, desde la gerencia. Luego vamos a ver las premisas de Fayol. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros también vimos las premisas de Taylor? ¿Te acuerdas de las premisas de Taylor? Que el hombre es flojo, que digamos que el trabajador es flojo, que el trabajador es holgazán, que esa flojera le produce a la empresa, le produce costos, le produce ineficiencia. Bueno, esas premisas vamos a verlas también en Fayol. O sea, cuáles son los supuestos a partir de los cuales Fayol presenta sus propuestas. Y esas premisas de Fayol son que la empresa tiene unas funciones, ya las vamos a ver. Y luego, en función de esa, relativo a esas funciones, vamos a ver una función en específico, que es la función administrativa, que es la que estudia Fayol. Y vamos a ver los principios de gerencia, que es lo que llamamos el fayolismo. ¿Se acuerdan ustedes que en el taylorismo lo llamamos las recomendaciones técnicas de Taylor? ¿Te acuerdas? Los 8 capataces funcionales, ¿se acuerdan? Ahora, el fayolismo, o sea, lo que propone Taylor son los principios de gerencia que se expresan finalmente en los procedimientos administrativos. Y vamos a terminar la clase de hoy presentándoles, así como nos preguntamos con Taylor, cómo Taylor se hizo conocido. Igual nos vamos a preguntar en Fayol, cómo Fayol se hizo conocido, pero en su, digamos, en su tema, pues, ¿no? Vamos a conocer a Fayol. Fayol fue un ingeniero francés, nacido en Turquía, que fue ingeniero de minas y se le conoce como el fundador o el padre del enfoque del proceso administrativo. Recuérdense que Taylor era el fundador de la administración científica, pero a Fayol se le conoce como fundador del proceso administrativo, o sea, de qué hace el administrador, qué hace el gerente. Fíjense que Fayol es bastante más longevo que Taylor, vivió 84 años, pero sin embargo vean el momento en que vive Fayol. Estamos en el mismo momento en el que hemos presentado a Taylor y estamos en el mismísimo momento en el que hemos presentado con la segunda revolución industrial el surgimiento de la industria, el surgimiento de la empresa moderna. Fíjense, 1841, mediados del siglo XIX, 1925, inicios o comienzos del siglo XX. O sea, fíjate, es la misma época. Y date cuenta, o sea, es tal cual. Recuérdense que Taylor muere en 1915. O sea, él está viviendo, Fayol está viviendo el mismo tiempo, la misma vida que vivió Taylor. Solo que Fayol la ve, como les digo, desde el punto de vista de la administración. Entonces, vamos a conocer a Fayol. Fayol fue un ingeniero precoz, así a diferencia de Taylor, que Taylor, se recuerdan, no siguió estudiando por problemas en la vista, aunque no quedó ciego, pero digamos tenía problemas de vista. Pues. No pudo seguir estudiando y luego estudió de noche, y etcétera. Por el contrario, Fayol sí estudió desde joven y fue muy precoz. Fíjate que se gradúa a los 19 años. Y una vez que se gradúa a los 19 años, él comienza a trabajar como ingeniero en una empresa muy grande, una empresa minera, metalúrgica muy grande, al punto de que a los 25 años, o sea, muy jovencito, pues, fue nombrado gerente de la mina de carbón.
y unos años después, a sus 47 años de edad, fue nombrado director general. Y ese cargo de director general lo ocupó por 30 años hasta 1918. Entonces, si se dan cuenta, fíjense ustedes, ya lo van a conocer el pensamiento de Fayol, pero fíjense ustedes, el pensamiento de Fayol en un ingeniero que fue director general de una gran empresa metalúrgica, ahí lo tienes, o sea, como director general de la empresa metalúrgica, tuvo 30 años para digamos, aplicar sus conocimientos y tuvo 30 años para aplicar sus propuestas y para desarrollar sus propuestas. Taylor buscaba la máxima eficiencia, así como, Fayol buscaba la máxima eficiencia, así como Taylor, pero no desde el obrero. Recuérdense que Taylor buscaba la máxima eficiencia por vía de hacer que el obrero hiciera movimientos estandarizados, movimientos mecánicos, movimientos definidos digamos, y cronometrados en el tiempo, mientras que la máxima eficiencia que busca Fayol la busca no desde abajo, desde el obrero, sino, como decimos, desde arriba, desde la administración. ¿Por qué? Porque la preocupación de Fayol consiste en aumentar la eficiencia de la empresa, no a través del trabajo del obrero, sino a través de la manera como la organización misma funcionaba, o sea, como la estructura misma de los departamentos de la organización interrelacionaba. Y por eso decimos que el enfoque de Fayol funciona de arriba hacia abajo, en lugar de Taylor, que podemos decir que digamos que Taylor pensó de abajo hacia arriba, o sea que la eficiencia de los obreros abajo, tiempos, movimientos, trabajo estandarizado, la eficiencia de los obreros abajo va a ser eficiente el trabajo de la gerencia, de la administración, mientras que Fayol lo propone al revés, de arriba hacia abajo. Él dice, si la administración es eficiente, si la planificación y la dirección es eficiente, una buena planificación y una buena dirección hacia abajo va a producir que la ejecución, como lo decimos aquí, la ejecución es, digamos, la obra, pues la mano de obra. La ejecución, el trabajo de los empleados y los obreros también sea eficiente. De tal manera de que vean cómo Fayol lo que propone es hacer eficiente la administración, hacer eficiente la gerencia arriba, para que esa administración, esa gerencia eficiente hacia abajo, permita que los empleados y los obreros tengan una ejecución eficiente, un trabajo eficiente. Bueno, esta es la lógica de Fayol. A partir de esta lógica de Fayol, que ya comprendemos, vamos a ver cuáles son sus premisas. Les dije hace unos minutos, recuerden que las premisas de Taylor eran, se recuerdan, el hombre es holgazán, el hombre pierde tiempo, etc. Como tal, entonces, como conclusión de las premisas, entonces hay que estandarizar el trabajo del obrero, etc. Bueno, en cambio Fayol, sus premisas, como él piensa desde la administración, desde la gerencia, desde la estructura de la empresa, sus premisas son las siguientes. Él dice, como supuestos, él dice, la empresa está formada por funciones. Y dice que hay 6 funciones. La función técnica, la comercial, la financiera, la de seguridad, la contable y la administrativa. Por supuesto, como él está preocupado por hacer eficiente a la administración, como él está preocupado por hacer eficiente a la gerencia en esa lógica de arriba hacia abajo, porque la administración, una administración o una gerencia eficiente hará eficiente el trabajo de empleados y obreros, obviamente, él se enfoca en la última. Él se enfoca y desarrolla y todas sus propuestas y todos sus, digamos, sus principios los hace a través del estudio de la función administrativa o gerencial, que es esta última que tenemos acá. Pero él dice que la empresa está formada por estas funciones. Obviamente, a las otras no las trabaja en profundidad, sino la que estudia en profundidad es la función administrativa. Sin embargo, vamos a ver
muy rápidamente, una lineecita cada uno, vamos a ver, no porque no sean importantes, sino porque no es lo que estudia Fayol, o sea, no es el tema de estudio de Fayol, pero sin embargo, para tenerlo claro, vamos a ver en una lineecita de qué se trata cada función. Por ejemplo, la función técnica es la que se encarga de producir la producción de bienes y servicios. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa metalmecánica, los productos de la empresa metalmecánica los hace la función técnica. Y la función comercial se encarga de las compras y las ventas. O sea, ¿qué materia prima necesité para trabajar en esa industria metalmecánica? Bueno, esa compra de materia prima la hace la función comercial. Y una vez que yo en mi empresa metalmecánica produje unos productos o unos bienes, ¿cómo vendo esos bienes? O sea, ¿de qué manera los vendo? Eso lo hace la función comercial. Además, dice Fayol que hay una función financiera que es, por supuesto, según como lo dice su nombre, una función que se está encargando del dinero, pues de cómo gestionar el dinero y cómo hacer rendir al dinero por vía de inversiones, por vía, digamos, de manejo de préstamos, por vía en fin, por diferentes modos en los que la empresa pueda hacer rendir y pueda gestionar el dinero. La función de seguridad, que es la que, como también su nombre lo dice, la que protege a la empresa de pérdidas, tanto pérdidas en personas, o sea, que no haya accidentes o que no haya muertes en durante el desarrollo del trabajo, como también que no haya pérdida de bienes, o sea, que no se roben cosas, que no se pierdan cosas. Y por último, la función contable, tal cual, pues la contabilidad de la empresa, o sea, cómo se manejan los costos, cómo se manejan los precios, cómo se manejan los inventarios, cómo se manejan los balances, cómo se calculan las depreciaciones de los equipos. Esa función contable es la que realiza todo esto. Bueno, Fayol entonces dice que la empresa, como premisas, o sea, fíjate, como supuestos para él montar su propuesta, como supuestos para él montar sus principios, Fayol dice que existen estas funciones, pero como les dije, en la que él se enfoca realmente es en la función administrativa o gerencial, esta que les destaco acá. Esta función administrativa o gerencial es la que se encarga de coordinar las siguientes, perdón, las anteriores 5 funciones. O sea, tú preguntas, ¿qué hace la función gerencial? O vamos a preguntarlo directamente refiriéndonos a la persona. ¿Qué hace el administrador? ¿O qué hace el gerente? Bueno, el gerente coordina las funciones técnicas, comercial, financiera, de seguridad y contable. Exacto. Entonces tú ves, hay una función técnica, hay una función comercial, hay una función financiera y hay un gerente arriba, un administrador arriba que está coordinando la función técnica, la función contable, la función financiera. A eso se refiere Fayol cuando dice y cuando propone esa función administrativa como la función que coordina todas las anteriores. Muy bien. Entonces, dicho esto y entendido que estas son las premisas ay Dios mío, de Fayol, entendiendo que estas son las premisas de Fayol, ahora permítanme meterle como una lupa a la función administrativa. O sea, vamos a tratar de ver en detalle la función administrativa. Y viendo en detalle la función administrativa, ya había un micrófono abierto por ahí, pero ya lo apagué, ya lo cerré. Veamos entonces, por favor, oye, no se imaginan ustedes lo que me distrae un ruido. Dijimos, vamos a meterle entonces lupa a la función administrativa. Sí, vamos a ver en detalle la función administrativa. Vamos a ver entonces cómo la empresa hace esta función gerencial o esta función de coordinar las otras funciones. Y para ello vamos a preguntarnos, para ver en detalle esta función administrativa, vamos a preguntarnos 2 preguntas, o vamos a hacernos 2 preguntas. La primera pregunta, ¿qué hace la función administrativa? Y la segunda pregunta, una vez que veamos y una vez que comprendamos qué hace la función administrativa, vamos a hacernos la pregunta siguiente, ¿cómo lo hace? ¿Sí? Entonces, este detalle de la función administrativa lo vamos a desarrollar a través de estas 2 preguntas.
Recuérdenlas, por favor. La primera pregunta, ¿qué hace el administrador? ¿Qué hace el gerente? Y para ello vamos a ver los 5 elementos que nos propone Fayol. Una vez que veamos esos 5 elementos que nos propone Fayol, la segunda pregunta, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo el gerente hace su función administrativa o cómo el administrador hace su función gerencial? Bueno, veremos entonces los famosos principios de gerencia, que estos principios de gerencia son, como decimos, lo que conocemos como el fayolismo. Entonces, vamos entonces, aunque nos queda un minutito y medio, vamos aunque no, vamos, si nos queda solamente un minuto, les confieso, prefiero no comenzar porque vamos a hacerlo, eh, vamos a dejarlo cortado. Entonces vamos a esperar estos, este minuto que nos queda y luego en el segundo segmento de 40 minutos desarrollamos las dos preguntas que son, digamos, el contenido de la clase de hoy. Entonces aprovechamos este minuto preguntándoles a ustedes si tienen hasta ahora alguna pregunta, algún comentario o algún comentario en comparación con Taylor. Fíjense, es nuestro segundo pensador organizacional, es nuestro segundo autor de pensamiento organizativo, pero fíjate qué diferente, a pesar de estar viviendo en la misma época, está viviendo el mismo desarrollo industrial, pero fíjate qué diferente lo ve Fayol de Taylor. No sé, ¿tienen ustedes alguna opinión en estos últimos momentos? ¿O por el chat? Bueno, entonces, si no hay opinión, esta primera sesión se acaba y nos conectamos inmediatamente para el segundo segmento, por favor.